Esta sería la primer clase del curso de biogeografía. Hoy, jueves 26 de agosto, son las 8 de la mañana. Vamos a comenzar. Ustedes debían leer hoy 2 textos de Gilbert Vargas. Recuerden que la mayor parte de las lecturas del curso son de Gilbert Vargas, bueno, una gran cantidad de lecturas. Gilbert Vargas ya se pensionó, pero por muchísimos años fue un profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, geógrafo, donde dentro de sus distintas especializaciones o intereses académicos, la biogeografía fue uno de ellos, fue central. Él es uno de los principales, digamos, precursores en el país y de los que sistematizó mucho de la enseñanza de la biogeografía. Ustedes tuvieron que leer un par de textos. Uno de la geografía y el análisis del medio natural, textito de 9 páginas que trata de hacer un resumen bastante interesante sobre la biogeografía, de cómo ha ido evolucionando, cuáles son los temas de interés y tal. Y otro sobre biogeografía, concepto y métodos, que si ustedes los vieron, si hicieron las lecturas, se dan cuenta que hay bastantes traslapes en ambas. Es decir, el autor toca temas similares en ambas lecturas. ¿Sí? ¿Cómo les fue con la lectura? Cuéntenme. Quienes la hicieron, obviamente, quienes no la hicieron, pues está difícil que me cuenten. Espero que este grupo de las 21 personas, por lo menos unas 2 hayan hecho la lectura. Sí, profe, yo sí la leí. Y yo también, ¿Qué, profe, la última estuvo un poco más, no sé, tal vez un poco más pesada de leer, no sé, me costó un poco más entenderla. qué te costó, Catherine? Contame. No sé, más, O muy no recuerdo cuál técnica. era la segunda, pero no sé, como entender mucho más el concepto que estaban explicando, no sé, se me hizo un poco más complicado Sí, que sí, la sí. primera. La segunda era la escaneada, una que era un Ajá, sí, de hecho también por eso, porque, bueno, para mí la letra estaba muy pequeña y si la aumentaba mucho se distorsionaba y no la veía bien. Sí, sí, hay un trabajo importante que hacer en algún momento de la vida que es digitalizar esos textos, porque es una joya que tengamos esos textos escaneados, pero ya toca digitalizarlos, ¿verdad? Ahora todos los mecanismos para buscar, control F, control V, como para poder encontrar palabras clave y tal, no se puede hacer con un escaneo de imagen. Bueno, entonces empecemos. Son 2 partes en la clase, es muy rápida. Entonces, lo que vamos a hacer, la dinámica es que yo voy hablando, voy contando. La preparación de la lección es muy fiel a lo que viene en las lecturas. Yo no me salgo de lo que hay en las lecturas. Si aporto algo es en función de lo que ustedes leyeron. Así que de verdad es muy importante que lean, ¿ok? Es muy importante que lean en el curso. Y como les dije, saquen la tarde de los viernes que tienen para biogeografía para leer. La lectura es un ejercicio fundamental en el quehacer académico y igual que cualquier otro curso, ustedes tienen que leer para esto. ¿Ok? Entonces empecemos con la presentación. Empiezo un poco la lectura hablando sobre desde hace cuánto la sociedad está interesada por entender la naturaleza. Hay una cuestión interesante porque nos llevan hasta la antigua Grecia con Hipócrates que fue uno de los primeros precursores de la medicina, quien estableció las diferencias entre personas de países elevados, húmedos y ventosos y personas de países de tierras bajas, áridas y de poca vegetación. Yo sé que esto que voy a poner acá no es parte de la lectura, sin embargo me parece importante que ustedes lo tengan por ahí. Ese tipo de análisis de comparar a las personas de acuerdo a su entorno geográfico tiene un nombre, ¿sí? Se llama determinismo ambiental, ¿ok? El determinismo ambiental tiene cuestiones, digamos que es un arma a doble filo, porque sí es interesante encontrar algunas características de las personas con respecto a sus entornos y a los lugares geográficos de donde vengan y de donde han sido. Sin embargo, la historia nos demuestra que el determinismo ambiental también se utilizó como una justificante para atrocidades humanas.
Por ejemplo, los nazis, ustedes saben quiénes fueron los nazis, quién fue Hitler, utilizaron el determinismo ambiental para creerse una raza, imagínense ustedes, superior a otros seres humanos por sus características físicas ambientales que decían que se las daba el entorno geográfico. ¿Okay? Y en ese sentido, sin irnos muy lejos, hay una distinción bastante fuerte que muchas personas hacen con una connotación bastante racista de las personas blancas, europeas, rubias, como un concepto de superioridad frente a las personas más morenas, de piel indígena, de piel afro. Sí, que ha sido, digamos, una de las consecuencias negativas del determinismo ambiental. Bueno, el texto también nos habla sobre la relación causal ambiente-sociedad que aparece como la explicación de las diferencias entre los diversos espacios geográficos del mundo y las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? El autor nos está hablando desde un inicio que es necesario, bueno, a ver, no sé si necesario, desde la geografía hay un interés muy grande en entender la realidad a partir de la relación sociedad-ambiente. ¿Ok? Incluso dentro de los estudios biogeográficos, que obviamente hay una tendencia más hacia lo naturalista, es decir, como alejarnos de la sociedad, parte de las características del quehacer geográfico, del estudio de la geografía, es el análisis sociedad-ambiente, ambiente-sociedad, ¿ok? Entonces el autor desde ya nos está diciendo, cuando hagamos biogeografía, debemos intentar traer al ser humano como un elemento más, como un factor más que está ahí, que es determinante, ¿no? En las relaciones ecosistémicas. La presencia de la humanidad sobre la Tierra y su acción de transformación han llevado a considerar que no existen más medios naturales, excepto en el interior de los desiertos, las altas montañas y las regiones polares. La semana pasada yo les hacía una pregunta a ustedes sobre el bosque primario, ¿se acuerdan? Que yo les preguntaba, ¿qué es un bosque primario? ¿Han escuchado ustedes hablar del concepto de bosque virgen o selva virgen? Sí, profe. De hecho, varios parques nacionales es eso. ¿Y qué has Y escuchado parques de ahí? las Amazonas. ¿Qué has escuchado, Sí. Isaías? ¿Qué quieren decir? Ya que no han sido tocados por el ser humano y ahora están protegidos por el mismo hecho para que no sean, sigan siendo vírgenes. De hecho, nosotros fuimos propietarios de un acre virgen que estaba por aquí, por la zona. Eso es hermoso. Es un lugar que no ha sido tocado por el ser humano. Es muy lindo. Ok. Ahora una pregunta que les hago. Nada más para caer mal, porque esa es parte de mi tarea como profesor, caer mal. No, mentira, es mentira. A Isaías y a quien sea. ¿Hace cuánto hay registro de los seres humanos acá en el continente americano? ¿Desde hace cuánto hay presencia humana acá? De ahí, profe, un día vi un estudio que decía que desde que encontraron hace poco restos fósiles eran, creo, o no, mentira. Era de una iglesia, lo que ahora la llamarían profana. Ok. Que se creía que era la más vieja, relatada de... ya se me olvidó la cantidad de años. Pero Ok. se creía que este era lo más viejo que había para el ser humano aquí en Latinoamérica. Perfecto. Dígame un número, alguien, cualquier número que se les ocurra. ¿Desde hace cuánto hay presencia humana por acá? Como hace 300.000 años. ¿Cuánto Ahí. dice Cristina? 300.000. Ok, 300.000. ¿Alguien? ¿Otro número que se me ocurra? 10.000 años, profe, desde la 10.000 última era años, glacial. Christopher. Ok. ¿Ustedes creen? Llego unos 15.000. Ok, Osvaldo. Y ahora la pregunta es, ¿ustedes creen Yo digo que tenemos los millones de 15.000? millones. Perdón, Christopher. Millones de años. Millones de años, no sé, tan lejos no me iría, pero puede ser. Hay un La texto, última era glacial, profe, creo que fue. la última era glaciar fue hace 1.8 millones de años, sí, 1.8 millones de años, el inicio del cuaternario. Hay un texto, no es del curso,
pero si quieren hacerlo, está muy interesante, que se llama Paseo Pantera, de Anthony Coates, yo se los puedo pasar, que habla mucho sobre esta pregunta que les estoy haciendo. Es importante que tengamos esto claro. Y es una pregunta, no tienen que tener ustedes la respuesta, pero ustedes creen que está bien lo que acaba de decir el compañero. En la última glaciación para acá, no se tocó ningún ecosistema de la región. ¿Ustedes creen? Digo Por que sí, ejemplo? profe. Yo creo que sí. Yo que sí lo tocaron, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los parques nacionales que más se hablan acá en Costa Rica como los ejemplos de conservación? Corcovado. Ok, voy a Manuel apuntar Antonio. aquí. Corcovado. Cuando la La vieja. isla ¿En del serio? Coco. Bueno, la isla del Coco. ¿Cuál más? ¿Cuál dijeron? El parque de el volcán Arenal. Ok, Volcán Arenal. Manuel Antonio. El tortuguero. Manuel Antonio, yo en serio Manuel Antonio no lo puedo creer, pero bueno, lo voy a apuntar. Tortuguero. Manuel Antonio no es que fue reformado. Sí, pero bueno, no importa, lo vamos a apuntar. Alguien lo dijo, lo apuntamos. Está bien. Santa Rosa. Ajá. No, bueno, no sé qué tanto entrará ahí por el hecho de que como cubre parte de lo que ya fue manipulado, pero no sé. Ok. Pues, Si es derecho, no meramente conservación, puede ser. de hecho, por ahí va mi pregunta. Vean. ¿Qué fue Santa Rosa antes de ser Parque Nacional? Una hacienda. Una hacienda. ¿Qué fue Corcovado antes de ser Parque Nacional? Potreros de ganado. ¿Qué fue la isla del Coco antes de ser Parque Nacional? Bueno, la isla del Coco definitivamente por ser una isla siempre estuvo muy alejado, pero hay evidencias de que era un espacio de descanso de piratas y de expedicionarios. ¿Ok? Es decir, Profe, ya fue utilizado por el ser humano. Ajá. todo el sector de Talamanca. Bueno, imagínense. A lo que voy es que hablar de bosques primarios, vean toda esta discusión, por lo menos desde la geografía, ya no se usa, ¿ok? Y entonces, ustedes como estudiantes míos, para mí es muy importante que ustedes lo sepan. Ya no se usa hablar de bosque primario y menos hablar de bosque virgen. Eso ya no se usa. ¿Cuál concepto se utiliza ahora? Voy a apuntarlo por acá, no lo voy a decir, ustedes lo van a leer. ¿Ok? Porque es un concepto más real sobre lo que podemos decir sobre ese bosque. No podemos garantizar que nunca estuvo manipulado ni habitado por los seres humanos, porque deberíamos hacer arqueología para poder saber eso. Pero sí podemos decir que las características fisionómicas, estructurales, fisiológicas de esa formación vegetal le dan un lugar de equilibrio dinámico. ¿Ok? Entonces hablamos de bosques en equilibrio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con eso? Importantísimo. Lo digo por si en el examen o en una prueba ustedes me hablan de bosque primario. Si yo se los... Ya no se usa el término. ¿Perdón? Elías, ¿qué dijiste? Ahí el audio está atrasado, pero ya no vamos a hablar de bosques primarios, entonces ahora hablaremos de equilibrio. Bosques en equilibrio, sí. Sí, estoy teniendo problemas de conexión. Yo sí le escucho bien, profe. Ok, ok, seguro sos vos, Isaías. Sí, pero ya. Isaías, Es a mí, Tomo. profe. Bueno, igual en el Es normal, video, es mío. cuando usted escuche el video, usted se va a dar cuenta. Pero lo que estamos diciendo es que vamos a intentar hablar de bosques en equilibrio y no tanto de bosques primarios ni de bosque virgen, porque si hacemos la reflexión, realmente no tenemos la capacidad tecnológica ni científica para poder evidenciar que ese bosque nunca fue manipulado o intervenido por algún ser humano. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que nos dice por acá este parrafito que tenemos acá. Y bueno, dice acá que incluso si estos medios presentan un carácter natural, ellos han padecido la influencia humana
por medio de la desaparición o la introducción de especies animales o vegetales, la lluvia ácida o la deforestación, ¿verdad? Entonces es un poco retomando eso. Ni siquiera tiene que ser por causas humanas, es decir, pueden existir causas naturales como una lluvia ácida, producto de una erupción volcánica, o un proceso de deforestación por un incendio forestal, por una sequía muy prolongada, imaginando que no hayan sido, digamos, causas antrópicas las que estén detrás. ¿De acuerdo? Bueno, nada más para tener ahí la imagen de Hipócrates de la antigua Grecia, ¿verdad? Que nació en Cos 460 antes de Cristo y muere en Tesalia 370 antes de Cristo. El texto también nos habla de un personaje que no solo para la geografía es importante, sino para las ciencias naturales en general. Estamos hablando de Alexander von Humboldt. En el texto hablan de Alejandro von Humboldt, que se dice que es el padre de la geografía física, pero ustedes también lo van a escuchar como el padre de las ciencias ambientales, el padre de los estudios naturalistas. En general, es muy importante los aportes que hizo von Humboldt a las ciencias ambientales. ¿Por qué? Porque tuvo la posibilidad de realizar expediciones. Este señor conoció un importante sector, digamos, del planeta y elaboró registro a partir de eso. Sistematizó mucho de lo que observó y eso le permitió tener una comprensión bastante amplia sobre lo que son los procesos geofísicos o los procesos naturales. Por ejemplo, él decía que el medio natural está constituido por pendientes, tipos de rocas, temperatura, masas de aire, hidrología, suelo, formaciones vegetales, y es un factor permanente que las sociedades han modificado y modifican todavía, pero que no eliminan, ¿sí? Importante Alexander von Humboldt porque de muchísimas formas va a ser el antecesor, ¿sí? O el precursor de muchos de los estudios naturalistas, de los estudios ambientales y por ende de los estudios biogeográficos. Sí, bueno, ustedes tienen ahí la fotito del señor. Un texto importante que ustedes lo van a ver incluso en las dos lecturas que tuvieron de Alexander von Humboldt. La naturaleza es la unidad en la diversidad de los fenómenos. La armonía entre las cosas creadas que difieren por su forma, por su constitución y por las fuerzas que las animan. Es el todo animado. Y nos está diciendo entonces algo interesante, que es que la naturaleza es la unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? La unidad en la diversidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir? ¿La fuerza de qué? Como nuestro hogar, por ahí, ¿no? Ok. La unidad en la diversidad te da esa sensación de nuestro hogar. Yo diría que como conjunto, más bien, y en paz de los términos de diversidad, digamos que diferentes especies, por decirlo de alguna manera, Como el espacio. en conjunto, El en un lugar determinado. Ok. Profe, yo opino que es como que a pesar de que hay muchas cosas distintas, se puede vivir como en un balance, algo así. Ok. Todas esas palabras guárdenlas. Acuérdense de todas esas palabras que ustedes están diciendo. Porque todo esto nos refiere a algo, creo que fue Isaías que lo mencionó, sobre conjunto, biodiversidad, que es el análisis sistémico. Es entender la naturaleza como un sistema. Para eso vamos a tener una clase entera para hablar sobre eso. Pero es entender entonces que la naturaleza es un todo, pero es un todo compuesto por muchísimas partes. ¿Qué pasa si en ese todo modificamos una de las partes? ¿Qué va a pasar con el todo? Funcionaría Un diferente. balance en cadena. ¿Funcionaría diferente? Dijo alguien. Sería siendo el todo, con un cambio en conjunto. Ok, seguiría siendo el todo, pero con un cambio en conjunto. ¿De acuerdo? Yo pienso que tal vez
un mínimo cambio podría, ¿verdad? La posibilidad de desencadenar un desbalance en cadena. Un desbalance en cadena, completamente de acuerdo. Cambian los sistemas, pero ¿Perdón? ¿A qué le llamamos afectación? Vamos, ¿qué tan grande? Yo estoy hablando de afectación como cambio, sinónimo de cambio. Pero, ¿qué tan grande? Una de las partes es afectada. ¿Qué pasa con el todo? Cambio. Pero vamos, ¿qué tan grande? Porque si yo le digo, qué sé yo, desaparece o se extingue cierta cantidad de, a otras muy diferentes, es decir, se extinguió totalitariamente algo. Entonces sí, ¿Sí? es un cambio en el todo y efectivamente va a desencadenar una problemática en cadena superior. Sin embargo, ¿Sí? digamos, si se perdió parcialmente un poco, yo considero que tal vez baja la suficiencia de la unidad, pero sin embargo se mantiene el todo a un estándar menor. De Yo lo que acuerdo. creo es que el balance es muy delicado. Por ejemplo, algo pequeño que, por ejemplo, las abejas, ¿qué pasarían si desaparecen? Se va todo, se va todo. Por eso, Ok. por eso le digo, o sea, ¿qué tanto desaparece? O sea, si es parcialmente o del todo. Ok, de acuerdo. Al final de Tiene la cuentas, mano sí, levantada, sí. perdón, tiene la mano levantada Aurora. Sí, profe, que yo pienso, o sea, lo que ellos dicen sí tiene sentido, pero digamos, sí es como un ciclo que solo funciona, digamos, si todo está balanceado, o sea, si todo está ahí y todo está funcionando como se debería. Sí sé que hay cambios que pueden ser tal vez chiquititos y tal vez uno piense que no afectan tanto. Sin embargo, estaba pensando en un ejemplo como tal vez un poco X, digamos, pero que siento que puede reflejar mi pensamiento, que es como, digamos, un árbol, cualquier árbol que ustedes piensen, en donde vivan ardillas y pájaros y hayan hormigas como por abajo en el suelo, por el árbol y todo eso. Es solo un árbol y si ese árbol lo talamos, vamos a quitarle el hogar a todas esas especies que estaban ahí. Ahora sí, tal vez sea solo una ardilla, pero esa ardilla va a tener que encontrar otro hogar. Esa ardilla va a tener que, qué sé yo, migrar, irse para otro bosque, para otro lado, donde tal vez le robe la comida a otra gente, que, digamos, a otros animales que estaban viviendo ahí. Y así se va haciendo como un ciclo de desastre, digamos, como un ciclo destructivo de sistemas o cuestiones que ya estaban ahí puestas para que funcionara bien este balance. Entonces, sí, eso era. De acuerdo, Aurora. Cristina. Lo que iba a decir tiene que ver mucho con lo que dijo Aurora. Es que si lo vemos como un sistema, aunque uno le haga un cambio pequeño, todo el sistema va a cambiar debido a ese cambio, porque por eso funciona como un sistema. Viéndolo como un sistema computadora, como un sistema de, o sea, para poner ese ejemplo, como para que sea más entendible, si uno le hace un pequeño cambio, es posible que todo el sistema llegue a fallar. De acuerdo. Ok. Es como un efecto dominó todo. De acuerdo, sí, es como un efecto dominó. Sin embargo, vieran ustedes que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Isaías, que es importante cuando hablamos de relaciones dentro del sistema, que también comprendamos la magnitud, la escala de esa relación. Es decir, ustedes no pueden comparar, por ejemplo, lo que yo, José, puedo hacer por el cambio climático, yo solito, reciclando y sembrando arbolitos, que definitivamente es un aporte que yo le hago al sistema, a lo que podría ser una corporación como Toyota, por ejemplo, si lo quisiéramos ver en términos de magnitud. No es lo mismo, por ejemplo, si en el Parque Nacional Corcovado se están extinguiendo las guatuzas, por ejemplo, por una cuestión muy local y puntual, que sí, por efectos de la contaminación de los ríos, se extinguen todas las guatuzas de Costa Rica. ¿Me explico? Es decir, hay una cuestión ahí de que sí hay cambios. En los dos casos hay cambios, pero la magnitud del cambio también va a determinar qué tanto se modifica todo el sistema. Y por eso en ese sentido es importante que hagamos la autocrítica de cuando decimos que aportamos un granito de arena, que si se aportan muchos granos de arena, sí se van a empezar a notar los impactos y las magnitudes del cambio en el sistema. Pero
Si es un granito de arena frente a una oleada gigantesca que no se modifica, digamos que el comportamiento del sistema no cambia tanto, ¿sí? Y eso es importante, eso lo vamos a ver en una clase completamente, características de la teoría general de los sistemas y su enfoque concreto en la Tierra, que sería el geosistema. Jimmy, y pasamos de diapositiva. Profe, ¿usted ha escuchado el caso de la hormiga loca? No, no lo he escuchado. No. Bueno, como resumidas, es una hormiga introducida que está haciendo un desbalance muy crítico ahorita en los sectores aquí cercanos de Tacares, Cataluña, todos esos, porque es una hormiga muy agresiva contra los reptiles y se está, digamos, la comunidad se está aumentando en cantidades preocupantes. Y fue introducida esa hormiga. Sí. Y pasa igual con el pez león, que lo introdujeron como un pececito lindo de acuario y ahora es una plaga gigante que está matando absolutamente toda la biota Sí. marina. Ujú. Los sapos Bueno. de aquí en Australia y Estados Unidos también es otro caso de desbalance. Ujú, ujú. Sí, hay muchos casos de desbalances donde el ser humano es el principal causante, ¿no? Eso lo vamos a ver en el curso mucho. El papel que se juega ahora, no lo podemos ignorar, no podemos, es inevitable en el momento en el que estamos en la historia que los estudios ambientales no contemplen al ser humano como un factor. Es necesario, ¿sí? Bien. ¿Qué nos está queriendo decir Gilbert Vargas en este texto primero el análisis del medio natural? Bueno, que la naturaleza hay que entenderla de la mano con la sociedad, que los enfoques naturalistas desligan la sociedad de los procesos físicos naturales y que existen varios enfoques para el estudio de la naturaleza. Esto último es fundamental. No quiero que ustedes salgan de la clase de hoy diciendo que los estudios naturalistas están mal. No. Los estudios naturalistas, es decir, los que se concentran en elementos de la naturaleza, son fundamentales para la ciencia, para las ciencias ambientales. Son fundamentales, pero no son objeto de estudio de la geografía. Es lo único que quiero que salgan ustedes con la clase de hoy, ¿sí? La geografía va a ser un esfuerzo por integrar los procesos físicos naturales con los procesos sociales, ¿sí? Pero no quiero que caigamos en que la biología no sé qué, porque esa no es la discusión, no va por ahí, ¿de acuerdo? Solamente que quede claro que para la geografía, la naturaleza hay que entenderla de la mano con la sociedad. ¿Ok? Eso es un poco en resumen lo que nos decía el autor en ese primer texto. Háganlo, es un texto de 9 páginas, sencillito, hace un resumen ahí. Yo agarré lo que me parece más importante compartir para la clase y para poder irnos a la otra lectura, donde me interesa mucho que hablemos sobre qué es la biogeografía, cuál es la diferencia con la fitogeografía, la zoogeografía y por qué se estudia más una que la otra. Bueno, la biogeografía es una rama de la geografía física, ¿sí? Ustedes lo vieron, lo vimos la semana pasada, igual que otras ramas, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, tenemos acá la geografía física y tenemos la biogeografía por un lado, pero teníamos... ¿Profe? Sí, adelante. Hulbert, ¿cómo es? Alexander von Humboldt. Ajá. Él es, digamos, fue el primero geofísico. Por lo tanto, es el padre, digamos, para dar un término general de lo que se dispense de ahí cuando se subdividió en 1700 algo. Mira, geógrafo físico como tal no fue, pero se le llama como un padre de la geografía física, pero también de los estudios naturalistas en general, por los aportes que él hizo. Es decir, muchos biólogos dirán que el padre de la biología es von Humboldt, muchos ecólogos dirán que el padre de la ecología es von Humboldt. Es decir, es como el precursor de los estudios naturalistas. Alexander von Humboldt, alemán. Sí, de acuerdo. Osvaldo.
Profe, tengo una pregunta. Ahora que Isaías dijo, bueno, como el año, ¿eso usted lo pregunta en el examen o no? No tiene mucha relevancia. No, no tiene mucha relevancia, no, no es de interés para mí que ustedes salgan de este curso sabiendo la edad de Alexander von Humboldt. O sea, ustedes eso lo pueden googlear. Yo creo que la educación está en otro momento también. O sea, no podemos tampoco creer que la educación universitaria se trata de que memoricen ese tipo de cosas si ya ahora eso lo podemos agarrar desde un teléfono con internet. Me interesa que ustedes aprendan a hacer análisis, ¿sí? Y el análisis lleva otro método bastante diferente. Entonces, los exámenes van a ser otra cosa, ¿de acuerdo? Ok, el texto nos menciona sobre la corología, la cual, la corología como tal, es un área de la geografía física, específicamente de la biogeografía, que tiene por objeto el conocimiento del espacio terrestre por medio de la localización, diferenciación e integración de áreas en un espacio y tiempo determinado. Fue muy importante hacer corología en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un espacio geográfico, vamos a delimitarlo por acá, y la corología lo que nos hacía era una clasificación de acuerdo a variables. ¿Okay? Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, no sé, que esta es una región A, es una región B, es una región C, una región D, una región E, una región F y una región G. La corología lo que nos decía es que la región A tiene tales y tales y tales características. La región B tiene tales y tales y tales características. La región C tiene tales y tales y tales características, así sucesivamente, ¿sí? Es una, digamos, de las formas de realizar geografía bastante tradicionales, que es la de clasificar, dividir, pero sobre todo localizar, ¿verdad? Distintas regiones. Ahora, uno de los retos más importantes acá es el establecimiento de esto. ¿Sí? ¿Qué es esto que estoy subrayando? ¿Cómo se llama eso? Límite geográfico. Un límite, un borde. ¿Cómo puedo yo distinguir una región de otra? ¿Qué la corta? ¿Ok? ¿Qué la divide? Sí, es una pregunta central en la geografía. Las características, profe. O alguna barrera física. Alguna barrera física importante, las características. Hablemos de esto un momento. ¿Ustedes han subido al Chirripó? ¿Alguien ha subido al Chirripó? No, la verdad, francamente no. ¿O han ido al Cerro de la Muerte? Un par de ocasiones, tal vez yo. Creo. Ok. Isaías, vamos a ver, Isaías fue al Cerro de la Muerte. Isaías, vos cuando vas, no sé, subiendo por el Huarco, para ir por el Cerro de la Muerte, vas a empezar a notar cambios en la vegetación. En algún momento de repente empezamos a ver vegetación de páramo. Sí, sí, ¿verdad? Las precipitaciones y hay que tienen que adaptarse al frío. Exacto. Entonces cambia la vegetación. Entonces empezamos a ver, ya no en como este mapa como lo estamos dibujando, sino que voy a borrar aquí el mapa y voy a hacer uno nuevo. Digamos que entonces en ese sentido, si lo viéramos en un perfil, estaríamos viendo más o menos, si este fuera el Cerro de la Muerte, cambios en la vegetación de esta manera, ¿cierto? Sí. Y si lo viéramos en horizontal, sería entonces como algo así, si lo viéramos desde arriba, ¿verdad? Los cambios. Sí, como sí. ¿Qué criterio utilizaríamos nosotros como cientistas, como científicos, para poder diferenciar una región de la otra? La altitud sobre el nivel del mar. La altitud sobre el nivel del mar, eso es fundamental, perfecto. ¿Qué más? La especie de vegetación y conforme va cambiando las... Exacto. Las características de las formaciones vegetales, sí. Te entendí, te entendí. Exacto. La región... Y las precipitaciones con el frío, porque increíblemente, aunque uno por lo general en la vida cotidiana no note un grado, sí hace la diferencia.
Entonces, conforme Claro. uno va subiendo o descendiendo, usted puede ir sintiendo el cambio de temperatura de grado a grado. Usted dice, ok, ya de aquí para arriba la vegetación cambia debido a... Exacto, exacto. Esas son las regiones bioclimáticas, ¿de acuerdo? Entonces ya vean, en este pequeño ejercicio ya delimitamos, ya escogimos cuáles criterios vamos a utilizar para establecer bioregiones. Estamos haciendo corología, ¿de acuerdo? Eso es corología. Entonces, quiero que alguien, para darle la oportunidad a otras personas, están participando muchas personas, agradezco mucho eso, pero alguien más, ¿qué es entonces la corología? A partir de lo que acabamos de definir y el ejemplo, con sus propias palabras, ojalá. ¿Qué es la corología? Entonces no quedó claro. Nadie de las personas que están participando mucho. Sí, Erika. Sí, no, Yo- profe, Erika. No, que yo sí lo entiendo, pero no sé cómo explicártelo. Adelante. Sí, así como usted lo entendió, explíquelo porque así es como vamos entrenando eso. Bueno, yo siento que a nosotros nos va a servir mucho para el proyecto que queremos hacer. Primero que todo lo tomé así porque habla sobre qué características tiene cada zona, digamos, para decirse que es esa zona. Entonces, por ejemplo, no sé si usted vio, pero nosotros queremos hablar sobre qué hizo en Monteverde el lugar apto para la supervivencia del sapo dorado. Entonces siento que eso nos va a ayudar mucho. Yo le estaba diciendo a los chiquillos. Exacto, exacto. Entonces, la corología nos permite encontrar cuáles son las características que diferencian una región de otra. ¿De acuerdo? Va por ahí. profe, eso más o menos era lo que yo iba a decir, digamos, es como la diferenciación entre regiones bioclimáticas, así como está ahí. Digamos, el ver por características qué diferencia una región de otra y la vegetación, lo que es los animales que se encuentran ahí, todo eso. Perfecto, exacto. Profe, una consulta. Sí, adelante, Isaías. La corología entonces es o el conjunto de características que conforman una región, las cuales pueden ser analizadas y dar con detenimiento en qué región estamos, o es la ciencia que estudia lo que ya está y se puede clasificar. Sí, exacto. La corología es el área del conocimiento, es la ciencia que hace eso que dijiste. Ok, entonces es lo que yo puedo desarrollar. Exacto. Vos harías, Lo que yo puedo desarrollar como Isaías, viendo y clasificando. vos como científico, como investigador, podrías hacer un análisis corológico. ¿Ok? Listo. Y entonces continuando, ¿qué es la biogeografía? Que es lo que nos toca el día de hoy. Es una rama de la geografía física, ya eso les quedó muy claro, que tiene como objeto estudiar la localización y distribución de las comunidades de seres vivos. Eso es la biogeografía. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Entonces, ay, espérense, es que a veces el lápiz se jode. Aquí. Entonces, esto es el objeto de estudio de la biogeografía. Ahora, yo antes les dije que la geografía física tiene distintas ramas, ¿verdad? Que la biogeografía es una de ellas. Entonces ya sabemos que el objeto de estudio de la biogeografía es localización y distribución de comunidades de seres vivos. Recuerdan ustedes que habían otras ramas que estaban a la par de la biogeografía. Estaba la geomorfología, por ejemplo. La geomorfología sería entonces localización y distribución de, ¿qué estudiaría la geomorfología? De las formas del relieve, ¿cierto? Entonces tenemos la geomorfología, que es la que estudia las formas del relieve, la biogeografía, que estudia las comunidades de seres vivos, y tenemos la climatología, por ejemplo, que va a estudiar entonces, obviamente, las regiones climatológicas. Tenemos más subramas de la geografía física. Las relaciones, ¿Perdón? las regiones climatológicas o los climas de las regiones.
O sea, es que tiene que estudiar ambas, es dialéctica. O sea, tiene que estudiar las regiones y tiene que estudiar los climas de las regiones. Ok, ok. Igual esto no me importa que lo aprendan. Esto es para que ustedes ubiquen a la biogeografía como una rama de la geografía física que está a la par de otras ramas. Eso es como lo único que me interesa de esta parte. Adelante, Osvaldo. Profe, ¿qué es la edapología? Creo que era que se mencionaba en el texto también. Sí, que está acá, la pedología y edafología. Es otra rama de la geografía física, pero se va a encargar del estudio de la localización y distribución de los suelos. A veces es la que le toca si el terreno es café o negro. Exacto, exacto. Es esa. Es la que le toca además saber cuáles suelos han desarrollado mayores características de pedregosidad o mayores características de infiltración, ¿sí? Está muy de la mano, con todas está muy de la mano. Biogeografía está de la mano con la geomorfo, está de la mano con el clima, está de la mano con la geopedología o edafología, como le quieran llamar, porque no podemos entender, como lo dijimos antes, el sistema solo por una de las partes. Hay que hacer un intento por estudiarlo desde el todo. En este curso vamos a concentrarnos en una de las partes, que es la biogeo. La idea es que ustedes, como profesionales en el turismo ecológico, agarren elementos de la biogeo para todo lo demás que ustedes están analizando y estudiando. ¿Ok? El autor nos menciona que la biogeografía está muy a la par de la ecología, ¿verdad? Nos dice de hecho de que hay puntos de encuentro, ¿sí? Entre una y la otra, ¿verdad? Como una especie de, como lo dijimos antes, de borde o interfase o frontera, que hace que muchas veces se crea que son exactamente lo mismo. Nos menciona un dato interesante, que es que ecología viene de eco, que significa oikos, que es casa, ¿sí? Y logos significa conocimiento, es decir, el estudio, el conocimiento de la casa. Y estamos entendiendo por casa, entonces, el lugar en donde viven las especies, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? ¿Cuál es el objeto? Estudiar el medio en donde nosotros estamos. Los Ajá, ecosistemas. el El ecosistema. equilibrio del ambiente y lo que lo habita. Ok. Y si le tuviéramos que poner un nombre a ese concepto, es el ecosistema, ¿de acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la biogeografía? Eso lo vamos a ver, ya antes de terminar la clase. ¿Profe? Sí, adelante. Consulta rápida, el ecosistema o la ecología viene siendo lo mismo resumido del paisaje, que de eso se está viendo que el paisaje, damos en una definición que me puso ese científico, decía que no se, antes se analizaba el paisaje de lo natural, pero inclusive ahora se tiene que analizar desde lo natural con la sociedad. Muy bien, En conjunto. está muy bien eso que estás diciendo, Isaías. El paisaje es un concepto posterior a el ecosistema. El paisaje busca integrar no solo los elementos naturalistas que eran propios del análisis de los ecosistemas, sino que suma aspectos sociales. Por un El lado, impacto. exacto, mete al ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, le interesa la espacialización del paisaje, es decir, dónde está ubicado. No es lo mismo un paisaje en Alemania que un paisaje en Costa Rica, no es lo mismo un paisaje en Colombia que un paisaje en China. ¿Dónde está el paisaje? Eso era una debilidad que en ese momento estaba teniendo la ecología. No había un interés por espacializar el conocimiento, donde en cambio en los estudios del paisaje eso se vuelve central. ¿Sí? El dónde, esa pregunta que ahora para nosotros es tan común, ¿dónde ocurren las cosas? ¿Dónde? ¿Ok? Esa es una pregunta central en la geografía. ¿Dónde está ocurriendo eso? Ustedes vieron, hay un concepto interesante que también ayuda mucho a distinguir lo que es la biogeografía con la ecología. Y es que lo que dice el autor es que la ecología
tiende a realizar estudios más de tipo autoecológico, es decir, analizar una sola especie en relación con el entorno. Sí, aquí estoy poniendo nada más un árbol como para tenerlo de forma muy didáctica, muy claro. Distinto a los estudios cinecológicos que buscan analizar comunidades, asociaciones, poblaciones, formaciones vegetales. Por ejemplo, entonces, el bosque seco tropical, el bosque húmedo, el bosque lluvioso, la tundra, el humedal. Eso es cinecología, profe. Exacto. Eso sería la cinecología. Los bosques. Exacto. Si yo estudio el almendro es autoecología. Exacto, correcto. Okay. Exactamente. Pregunta entonces, ¿cuál sería el área de la biogeografía? ¿Estudios autoecológicos o estudios cinecológicos? Cinecológicos. Exacto. Cinecológicos. Exacto. Entonces la biogeografía está de este lado. ¿Y de qué lado estaría la ecología? De ambos, porque Exacto. se puede unificar o se puede dividir. Excelente, Isaías. Muy bien. Están ambos. Perfecto. Entonces hay una cuestión. O ambos en la ecología, más bien. Perdón. Ambos en la ecología es, más bien. Ambos son parte de, exacto. Hay una cuestión acá importante que la geografía y en especial la geografía física requiere de claramente un enfoque espacial, pero también un análisis regional, es decir, esta cuestión corológica de establecer límites, que tampoco debemos entender los límites siempre como una cuestión abrupta, tajante, que corta. Muchas veces los límites pueden ser porosos, pueden ser transicionales, pueden ser bordes, fronteras que están más bien haciendo un traslape. Y de hecho, la naturaleza se comporta más de esa forma, como continuums, donde tenemos una región A y una región B, y en medio de esas dos regiones lo que la divide no es algo tajante todo el tiempo. Recuerden que estoy diciendo no todo el tiempo, a veces la naturaleza sí tiene ese tipo de cortes, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo que vamos a encontrar son continuums, interfaces, bordes, zonas porosas que nos van a llevar a transiciones entre un lugar al otro, ¿sí? Y eso es muy importante cuando estamos haciendo estudios regionales, cómo delimitamos la región y qué estamos entendiendo por límite, ¿ok? Y en la naturaleza los límites tienen ciertas características que son las que estoy diciendo ahora, ¿sí? Ahora, ustedes tienen ahí dos imágenes. Es importante esto que estamos viendo acá, porque esto es central en la biogeografía. Pregunta. Pregunta para el grupo. ¿Cuál de estas dos imágenes, voy a ponerle acá la imagen A, la imagen A y la imagen B. Entonces, esta es la imagen A y esta es la imagen B. ¿Cuál de esas dos imágenes sería una imagen con una mirada espacial? La B, profe. La B. Perfecto, perfecto. Ya lo hablamos un poquito la semana pasada. Excelente. Esta mirada que estamos viendo acá es una mirada espacial. Es una mirada que yo eventualmente puedo cartografiar. ¿Ok? La mirada espacial, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí el marcador. Lo voy a poner en amarillo. Si yo quisiera hacer una cartografía de esto, entonces yo podría decir que esto es, bueno, no se ve. Vamos a hacerlo con otro color. Yo podría decir que esto es una región, ¿cierto? Esta es la misma región. ¿Sí? Es como las mismas características. Y puedo decir entonces que tenemos un elemento ahí que corta la región, ¿sí? Que es esta calle, y lo puedo cartografiar. Ahora, ¿cómo se llama la mirada de la imagen A? Panorámica. Es una mirada paisajística,
panorámica podría ser, ¿sí? Esto se conoce normalmente, vean ustedes que tiene un eje X, un eje Y. Eso se conoce normalmente como un perfil de. En este caso sería un perfil de ¿qué? De un bosque. Un perfil de un bosque. Y un perfil de un bosque es una mirada paisajística. ¿Ok? Y este que sería un bosque con una carretera sería una mirada espacial. ¿De acuerdo? Les pongo por acá, la región natural se puede definir por la vegetación, ¿cierto? Que ya lo vimos antes con el ejemplo del Cerro de la Muerte. Establece la base para los espacios homogéneos y regiones. Se convierte en una expresión integrada de todos los factores ambientales representados cartográficamente, las regiones naturales, ¿ok? Para definir regiones naturales es central la vegetación, ¿de acuerdo? Hay un concepto por ahí, ya con esto vamos terminando la clase de hoy. Profe, y un caso como el agua. El caso, el agua, vieras que es muy... Un caso como el agua arenal. Contame. Que uno cuando viene bajando ahí, usted siente de cambia el clima de seco a, digamos, el viento, por eso el aire, de seco a húmedo. Sin embargo, la vegetación no se ve tan partida, por decirlo de alguna manera. En los montes sí se ve, digamos, un poco más verdes unos que el otro, pero el golpe de viento no afecta tanto. Yo no te podría asegurar que no afecte tanto, tal vez visiblemente no sea tan evidente, pero sí, si hay una diferencia climática, Isaías, por ley, tiene que verse traducido en la vegetación algo. Y no siempre tiene que ser en toda la vegetación. Es decir, no tiene que ser como vos lo decís, como algo visiblemente tajante. Por ejemplo, tenemos el mismo tipo de vegetación en ciertas partes de los cerros de Escazú, pero en un sector que se llama La Ventolera, la vegetación que es exactamente la misma, tiene esta forma. Voy a dibujarla. Tiene esta forma los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué los árboles adquirieron esta forma en el sector de La Ventolera? Y conforme ustedes van subiendo, los árboles tienen otra vez esta forma. Por el túnel de viento que hay. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, no es una diferencia en el tipo de vegetación, es una diferencia en la estructura, la fisionomía de la formación vegetal. Habría que ver, en este caso que estás vos diciendo, cuáles diferencias son las que puede determinar estos cambios en las características climáticas. ¿Sí? No te... Habría que bajar a caminar. Habría que irnos de gira por allá. Aún así, Gilbert Vargas hizo un estudio sobre la región del volcán Arenal, sobre diferentes tipos de formaciones vegetales y sucesión vegetal y tal, que lo podríamos revisar. Bueno, entonces para terminar la clase, porque yo ya a las 9 tengo una reunión, así que puedo atrasarme un poquito para que cerremos la clase bien. Con este concepto que menciona el autor, ¿se acuerdan cuando les dije cuál es el objeto de estudio de la ecología? Ustedes me dijeron que es el ecosistema, y cuando les dije cuál es el objeto de estudio de la biogeografía, lo dejamos como signo de pregunta. Bueno, la biogeocenosis es un concepto integrador que busca darle un nombre a una suerte, digamos, de objeto de estudio de los estudios biogeográficos. Vean ustedes que bio es vida, geo es tierra y cenosis está hablando sobre una región o una unidad, ¿verdad? Como la unidad de la vida en la tierra, una cosa así, ¿ok? Es un concepto soviético, es interesante porque los soviéticos desarrollaron muchísima geografía del paisaje, muchísima. Podríamos casi que decirle que la geografía del paisaje es una geografía rusa, soviética. Es un concepto que busca integrar el espacio con el ecosistema. Vean ustedes acá, esto es central. La biogeocenosis nos busca integrar espacio y ecosistema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el concepto de ecosistema estaba completamente desligado del soporte espacial y de la localización del espacio, ¿verdad? Yo se los dije antes. Entonces el concepto de biogeocenosis busca combinar en un área específica de la Tierra fenómenos naturales homogéneos
la atmósfera, estratos minerales, plantas, animales, bacterias, suelos, condiciones hídricas, existiendo un tipo específico de interacciones entre estos componentes y un tipo definido de intercambio de material y energía, de materia y energía, perdón, con otros fenómenos naturales entre ellos. Es decir, estamos buscando aplicar la teoría general de los sistemas a partir de análisis del paisaje desde una mirada espacial. Es muy complejo y no necesito que lo tengan entendido hoy así tal cual como lo estoy explicando, porque es algo que vamos a ir aprendiendo durante el curso. ¿Cómo podemos ir haciendo esa integración? Y eso les va a servir mucho para el trabajo final, no solo para el grupo del sapito dorado, sino en general, ¿sí? La biogeocenosis entonces nos busca aportar una comprensión de cómo en un espacio geográfico, vamos a ver, aquí está el río, aquí hay un bosque, aquí hay un pueblito, aquí entonces tenemos un matorral, aquí tenemos unos cultivos, por aquí hay un camino que va a la par del río. Todas las relaciones entre estos distintos elementos que están en el paisaje y cuáles son sus relaciones, ¿ok? Sus relaciones, sus intercambios energéticos entre cada uno de ellos, las características, las implicaciones, ¿ok? Los vínculos y tal. En ese sentido representa una unidad dialéctica que está ahí constantemente en movimiento y en desarrollo. Hay conceptos centrales cuando hablamos de esto, que yo los mencioné ya. Estamos hablando de intercambio, estamos hablando de interacciones. Son fundamentales en los estudios biogeográficos ver eso, ver los intercambios, las interacciones, obviamente sin dejar de lado la localización y la distribución, que son características centrales de los estudios biogeográficos. ¿Okay? Conceptos que salen ahí. Bueno, paisaje, ya lo mencionó bastante Isaías, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que tiene el paisaje? Ahí lo estuvimos conversando. Por ahí mencionan el concepto de ecogeografía, no lo veo tan importante. Un intento de nombrar a ese vínculo entre la ecología y la geografía, que ya lo hace de por sí la biogeocenosis, que ya lo hace de por sí el paisaje. Otro concepto que vamos a ver en una clase específica cuando veamos teoría general de los sistemas, que es el de geosistema, es central. Este concepto es central, lo vamos a utilizar muchísimo en el curso. Y hay otro por ahí que también lo vamos a referir bastante, que es el de biota. La biota es la integración de la flora y la fauna, ¿sí? Resultado de esas interrelaciones generales en las áreas geográficas a través de la historia de la vida, ¿no? Hay una cuestión ahí importante que el texto menciona sobre la taxonomía, ¿no? Que la taxonomía lo que nos ha permitido es contar con clasificaciones y grupos enlistados de las distintas especies de la biota, ¿no? Gracias a la taxonomía podemos tener estas grandes clasificaciones de las especies. Ustedes llevan un curso, ¿verdad? Una materia que hacen mucha taxonomía, que se llama biosistemática, ¿sí? Que les permite hacer esa organización y clasificación. Sería algo muy parecido a lo que hacemos desde la geografía, desde la corología, ¿cierto? Solamente que aquí lo que estamos clasificando es la biota, la flora y la fauna. Sería a través de la taxonomía. La taxonomía es un área del conocimiento que nos va a ser central para poder clasificar la biota y no hablar de ella solamente como un conjunto, que también lo hacemos, sino para poderla especificar, ¿sí? De acuerdo al contexto que estemos analizando. ¿Profe? Sí. La biota se va a hablar como, ¿cómo le digo? Digamos, la taxonomía que vamos a ver aquí va a ser por sectores separados a como está actualmente la taxonomía como planta y los animales. O se va a intentar hacer un conjunto de ambos. En realidad, recuerden ustedes que la biogeografía no hace ese tipo de análisis. La biogeografía lo que va a buscar es que ustedes tengan más elementos de la geografía física para que puedan aplicarlo a estudios taxonómicos, estudios más de corte de la biosistemática y tal. Entonces, lo que vamos a ver acá son cuestiones más amplias, más generales en cuanto a procesos biogeográficos,
y ustedes ya en su formación van a tener insumos para poder hacer eso más específico, digamos que sería como lo taxonómico a nivel de, sí, de especie, de región, de grupo y tal. Sí, aquí vamos a ver más como grandes procesos en el curso. Es como más general el curso de biografía. Y vean ustedes que es importante algo. La flora, en general, no la podemos entender como algo que nada más está ahí porque sí, sino que ha sido el producto de una historia de la Tierra. Yo les pongo este texto que me gustó mucho de la lectura. La flora es el resultado de hechos antiguos. Las especies están en un determinado lugar porque migraciones antiguas las llevaron, porque conexiones intercontinentales antiguas o climas diferentes permitieron las migraciones o personas y animales transportan las plantas, sus frutos o semillas, o porque sistemas de vientos y corrientes marinas las llevaron a gran distancia. Es decir, existen vectores entendiéndolo como flechas que llevan la vida a distintos lugares del planeta. Y en ese sentido el ser humano también ha sido un vector central y ahora más que nunca, ¿no? Ahora estábamos hablando de la hormiga esta loca, del pez león, donde el ser humano es el que lo ha movido, el lirio de agua que la compañía bananera trajo a la zona sur, ¿sí? Pero también las especies se mueven a partir de sus propios mecanismos, sus dispositivos flotadores, como el caso del coco, dispositivos para poderse pegar en especies como las semillas que tienen como la episocoría, ¿no? De poderse pegar en otras especies. Pega. ¿Sí? O las especies que logran viajar a través del estómago de otras, como las aves que comen semillas, luego dispersan las semillas, ¿sí? Es decir, la vida se mueve gracias a esa relación entre distintas especies. Y el ser humano ha jugado un papel fundamental. Pero las especies no se mueven en un contexto que está ahí neutro. El contexto también cambia. Han habido glaciaciones que han permitido que el estrecho de Bering fuera un paso para que se pudieran habitar otros espacios. ¿Sí? Han habido sequías que han permitido llegar a ciertos lugares. Han habido momentos donde aumenta el nivel del mar, como el periodo interglaciar que estamos viviendo, claramente afectado por el cambio climático, que aísla ciertas especies de otras, ¿sí? Y tenemos un contexto actual de fragmentación de los ecosistemas que está llevando a una crisis ecológica sumamente compleja que nos toca como profesionales pensar cómo la podemos resolver. Y ese es un tema central en este curso. ¿Cómo podemos resolver la fragmentación de nichos y de ecosistemas? Es una pregunta que dejo por ahí para que la vayamos trabajando en el curso. Profe, ¿y por qué hay que resolver ese tema? ¿Qué tal si se deja así para una preevolución de la misma? Como una fuerza adaptativa necesaria. Porque lo que dice la teoría y lo que nos evidencia un poco la historia es que la fragmentación de los ecosistemas lleva a la extinción de las especies. También hay una cuestión aquí ética. Si vos como Isaías estás de acuerdo en la extinción de las especies, yo no puedo hacer nada con eso. Es una decisión tuya también. Ok. En términos generales, ya para cerrar, las diferencias entre la ecología y la biogeografía son básicamente que la ecología se va a concentrar en la fenología, el funcionamiento y la fisiología de las plantas. Por eso no nos metemos acá. La biogeografía se encarga del estudio de la estructura, la fisionomía y la representación cartográfica de las formaciones vegetales. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Y vamos a ver toda la teoría que nos permita llegar hacia ese lugar. ¿Ok? Formaciones vegetales, estamos hablando de bosques, de sabanas, de estepas, de tundras, que vamos a también intentar comprender por qué se desarrollan este tipo de formaciones en determinados espacios del planeta. ¿De acuerdo? Y para cerrar, esos son algunos de los temas que vamos a ver en el curso: corología, zonas de vida, bioclimatología, estudios fisionómicos, cartografía de la vegetación. Va a ser un poco lo que vamos a ir analizando desde este semestre en el cursito de biogeografía. ¿Okay? Y esa sería la clase de hoy. Pues vieron que fue mucho como entrar
Estamos entrando a ese mundo, al mundo de la biografía. Entonces, para cerrar y ya para parar la grabación, mañana les doy las instrucciones de la tarea 1, ¿ok? La tarea 1 la van a encontrar en el repositorio, en mediación virtual, en el espacio correspondiente a la semana del 26 y 27 de agosto. Tienen una semana para resolver, ¿de acuerdo? Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar, pero no se vayan.